Muy bien, seguimos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire y al mundo, por radionacional.com.uy. Nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestra cuenta, de nuestro dominio, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y en YouTube, mira en dónde estamos. Radionacional.com.uy, al mundo, como te decía, y también por libertas.uy. Yo les agradezco a todos la compañía que nos brindan día a día, a todos los integrantes de cantidad de grupos de Facebook y grupos también que nos siguen por Instagram. Bueno, por todos lados tenemos un montón de oyentes, acá en el país y fuera del país. Yo les agradezco el profundo cariño que le profesan al programa, inclusive que me profesan a mí, que eso es realmente un honor, un halago, y yo les tengo un profundo cariño a todos ustedes. El apoyo permanente, una vez que el programa ha transcurrido, la cantidad de mensajes, la cantidad de comentarios. Bueno, disculpen si no podemos compartirlos a todos. El programa se va rápido y pretendemos que tenga el contenido que todos ustedes se merecen. Venimos con esta editorial que yo intitulé La enseñanza universal y el concepto de libertad, precisamente en este día, ¿no? En esta fecha del Día Internacional de la Educación. Y si un sistema de enseñanza a nivel nacional se precia de ser universal, vale decir, con una trayectoria curricular válida, con una currícula realmente válida en cuanto a este concepto universal, tiene que ser concebida como la formación indispensable de nuestros conocimientos científicos, en nuestras humanidades y en la filosofía que construyan nuestra civilización. Debe contener un muy elaborado plan de educación en los valores de la libertad, en sus distintas concepciones incluso, en los impactos sociales e individuales que traen aparejados todos estos temas y que trae aparejada la enseñanza naturalizada de la libertad, el desarrollo de la noción o idea de libertad, las dificultades para que se desarrolle esta idea en nuestra civilización occidental y cómo todo esto influye en la construcción de nuestros países y de nuestros países como unidades estatales, soberanas e interdependientes también a escala global. Como diría el gran Emmanuel Kant, lo que nos tiene que unir como nación es saber que el Estado nos protege en la igualdad ante la ley y que es el Estado que nos protege en nuestras libertades. Esos dos conceptos son fundamentales, son, digamos que, la esencia de un sentimiento nacional en un Estado republicano y democrático. Y nuestro Estado es republicano, democrático y liberal, inclusive. Por lo tanto, el sentimiento nacional tiene que estar fuera de discusión, un sentimiento de unidad nacional, porque todos tenemos que estar unidos en defender, en propiciar, en también criticar y a su vez aportarle a nuestro Estado las condiciones para que sea un Estado que vele, que proteja y que estimule nuestras libertades individuales. En un sistema de enseñanza universal debe evitarse toda hegemonía cultural en los planes curriculares. Y eso lamentablemente está ocurriendo en nuestro país. Nuestros planes curriculares en filosofía, en historia, en sociología, en biología, están vinculados a la hegemonía cultural marxista. Y al hablar de hegemonía cultural hablamos de exclusión, no hablamos de inclusión, como ellos paradójicamente incluso lo pregonan. Los derechos inclusivos, la sociedad inclusiva dentro de una hegemonía cultural, dentro del concepto de una determinada cultura política que no es otra cosa que una ideología remozada, que no es otra cosa que ya una chatarra semántica que ha sido tuneada y puesta entonces al mundo como una cosa nueva, emancipadora, que nos libera, y es todo lo contrario. En un sistema de enseñanza universal debe comprenderse la mayor formación, precisamente de corrientes de pensamiento, todas las corrientes de pensamiento que nutrieron la historia de nuestra civilización occidental, desde la antigüedad incluso hasta nuestros tiempos, la historia, la filosofía, la literatura, las artes, las ciencias sociales, deben comprender todo este récord
de nuestra historia civilizatoria para que nos expliquen nuestro presente y la proyección hacia el futuro. Imagínate generaciones de chiquitos, de niñas, de niños, de adolescentes, formados en estos conceptos, en estos paradigmas, como fuimos formados nosotros. Así nos formaron, en esa universalidad de las ideas, en esa universalidad de los distintos procesos de las ideas políticas a través del tiempo, a través de la historia. ¿Y por qué estamos en esta situación? Que nos den los elementos necesarios, que les den los elementos necesarios de lectura, de interpretación de los hechos políticos que transcurren en nuestro país y en el mundo. Pues bien, vayamos a un resumen del concepto de libertad. Hay un amplio consenso en considerar a Platón como el representante de una concepción positiva de la libertad, de algún modo como el pensador que más articuló el concepto de libertad. Y también esta es entendida como un autodominio racional. Así lo consideró Platón. Según este enfoque, una persona es libre si sus deseos racionales dominan sobre sus deseos irracionales y determinan así sus acciones. Igualmente, una ciudad es libre, dice Platón, porque el estamento más racional domina sobre los estamentos irracionales y determina la vida política y social. Parece que nos estuviera hablando Platón ahora y para nuestro país, hoy mismo. Los estamentos políticos más racionales enfrentados a los estamentos políticos irracionales, como acabamos de conversar con el diputado Felipe Schipani respecto a ese orinar fuera del tarro, decir una cosa, después decir otra, desdecirse, parlotear, payar, respecto a temas tan delicados que hacen a la configuración y que hacen a la visión de un país, como lo es, por ejemplo, en este caso, la ley de urgente consideración, que vino a establecer más prerrogativas, más facultades operativas a nuestra policía, fortalecer la actividad del Estado a través del Ministerio del Interior, porque es un cometido esencial del Estado. Solo el Estado puede velar por nuestra seguridad pública. Y así tantos otros temas que va desarrollando esta ley, que en definitiva todos tienen la vocación de ampliar libertades individuales. El estamento al que hacía referencia Platón tiene que ver con el estrato social, que puede estar, bueno, definido por determinadas características, las clases sociales, pero fundamentalmente clases culturales, profesionales o inclusive políticas o militares, los estamentos. Esos estamentos tienen que ser libres también, tienen que cumplir dentro de las prerrogativas, dentro de la competencia de esos estamentos, con total libertad, la función para la cual fueron creados. Artículo 59 de nuestra Constitución. Un individuo y una ciudad, dice Platón, son libres si las diferentes partes que las componen pueden satisfacer los deseos que les son propios. Es decir, si el estamento policial, si el estamento militar, si el estamento de la salud pública, si el estamento de los docentes, si el estamento de los diputados, de los senadores, si el estamento de los magistrados en el Poder Judicial, pueden libremente cumplir con su función. Y libremente implica el concepto de cumplir con los mandatos de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque somos un Estado constitucional de derecho. Como cualquier Estado que se precie de ser un Estado soberano, democrático y ser un Estado de derecho, bueno, precisamente tiene que responder en todos sus órdenes o estamentos sociales a lo que la Constitución, a lo que esa Carta Magna mandata. Nada puede estar por encima de ella, nada la puede contradecir. Y en nuestro país, lamentablemente, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, en el Poder Judicial. Por ejemplo, con la creación de una fiscalía especializada por ley para perseguir delitos de lesa humanidad, cuando los delitos de lesa humanidad no se persiguen al pasado, sino que hacia el futuro, porque cuando se legisla ese delito, por un principio del derecho penal, que es el principio de no retroactividad de la ley más grave, más gravosa, o de la figura delictiva que no existía, no se puede instalar una fiscalía especializada en el crimen de lesa humanidad para perseguir delitos
hacia el año 1973 al periodo 73-85. Una aberración en nuestro orden jurídico. Como lo es la inversión de la carga de la prueba, cuando por la sola denuncia de la mujer de violencia doméstica, el varón, el hombre, es considerado culpable y debe demostrar lo contrario. Se invierte la carga probatoria de un principio de nuestro derecho, que es precisamente la presunción de inocencia. Y se debe demostrar la culpabilidad. Es todo lo contrario de lo que se plantea en esas sedes, por ejemplo, vinculadas a la justicia sobre crímenes o sobre violencia para con las mujeres. De acuerdo a los ideales platónicos, a la ciudad ideal se la puede considerar la más libre en comparación con otros tipos de ciudades. Él habla de ciudades porque en esa época se hablaba de las polis, que eran unidades estatales, en verdad, que vivían de lo producido en los campos, vivían de la producción agropecuaria y se convertían en unidades estatales que cobraban impuestos, que tenían precisamente sus tarifas impositivas y que tenían una clase política que se reunía periódicamente para tratar grandes temas a nivel estatal, a nivel de esa polis en el ágora. Esta concepción platónica fue mutando a través del tiempo, vemos la República en Roma, ciertos conceptos democráticos, ya los principios de la igualdad ante la ley, pero solo para los ciudadanos romanos, y así se va a desarrollar en el Renacimiento hasta llegar a la Edad Moderna, en siglos XVIII y XIX, con las revoluciones modernas, que van a instalar definitivamente, si bien va a ser el comienzo de un largo proceso muy accidental, un proceloso proceso de, digamos, consolidación de los estados liberales democráticos, como Estados Unidos, por ejemplo, como estados como el nuestro, por ejemplo. Bueno, hay un proceso larguísimo histórico, pero ya en los siglos XVIII y XIX se va francamente hacia ese rumbo, hacia ese destino. La libertad, todos los grandes autores, pensadores, en cuanto a esa filosofía académica epistemológica de la libertad, consideran que la libertad no asegura el resultado del éxito y tampoco asegura la igualdad social. Confusión de concepto, a veces honesta, a veces no, y ante el servilismo de muchos autores neomarxistas que insisten con equiparar o establecer como un equivalente la igualdad social respecto a la democracia. Democracia e igualdad social son sinónimos. No, la democracia es un régimen de libertades, no de igualdades sociales. Y la historia demuestra que no existe la igualdad social. Existe la igualdad de oportunidades, existen las posibles oportunidades, existe sí la movilidad social hasta cierto punto, también un tema que en su momento trataremos, pero existe la indeterminación que la libertad nos otorga cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos y cuando nos vamos formando. El concepto de libertad es un concepto muy serio, a su vez, muy amplio. No es hago lo que quiero, no es tampoco me entrego, digamos que al frenesí de mis instintos. No, eso es esclavitud. Es la esclavitud de los vicios, la esclavitud de los instintos, la esclavitud de la condición primaria o más baja que tenemos los seres humanos. Voy a transcribir una breve exposición, antes ya de cerrar el tema. No es mía, la encontré en internet, pero la comunico porque es plenamente compartible por su exacta orientación de principios. La libertad requiere determinados componentes o elementos: la conciencia, el pensamiento, la coherencia, la fuerza de la voluntad, el conocimiento y el sentido de trascendencia. Mira todo lo que compone, digamos, el concepto de libertad en una persona. Y si varias personas van asimilando estos componentes de la libertad, se van transformando en ciudadanos útiles, ejemplares, que van a impactar, van a trascender con sus hechos, con sus ideas y con sus hechos, van a trascender su propia persona porque van a impactar en el entorno, en la sociedad, en su familia. La conciencia es evidentemente la conciencia de lo que somos, de la esencia y la existencia. Solo es libre la persona que es consciente de su propia esencia y existencia. Solo es libre la persona que es consciente de sus virtudes y de todos sus defectos y sus limitaciones.
las cuales tiene que corregir, a las cuales se debe aplicar a corregir, se debe autorreflexionar, debe meditar, debe replegarse sobre sí mismo o sobre sí misma esa persona para poder transformarse, para convertirse en una mejor persona cada día. Por lo tanto, la libertad, como diría Jefferson, nos cobra un precio, defenderla todos los días. El pensamiento es fundamental para la libertad. La libertad implica el uso pleno de nuestras facultades racionales. Y ahí tañen fuertemente las campanas de la iglesia de la enseñanza. Si las campanas de la iglesia de la enseñanza tañen fuerte para convocar a los feligreses a una educación libre, a una educación del pensamiento, a una forja paulatina, laboriosa del pensamiento, de la racionalidad, entonces sí, una sociedad al cabo del tiempo rendirá esos frutos, tendrá precisamente las condiciones y los síntomas de una sociedad libre. La coherencia es fundamental, la coherencia con los sentimientos y las emociones. No es como te digo una cosa, te digo la otra, y mañana a golpe de balde cambio, y según el oportunismo político. No, la libertad es coherencia. Y esa coherencia implica una voluntad ya definida. Diría un gran pensador como Ortega y Gasset, que el político debe ser aquella persona que ya tiene finalizada la formación de su voluntad. Si no, no puede ser un hombre público que inclusive dirija u oriente el bien público, la situación de todos nosotros. Debe tener finalizada la formación de su voluntad, porque el político es un hombre de acción, es una voluntad de acción. Por lo tanto, requerimos, todos los ciudadanos en democracia, necesitamos imperiosamente que sea coherente. Un primer mandatario, un ministro, un senador, un diputado, un edil, que sean coherentes. Y así también como colectividades, como estamentos, los partidos políticos, que sean coherentes. Por eso acá siempre dijimos de que sería necesario una ley de partidos que se le diga a la ciudadanía ese partido a qué ideas responde, cuál es su perfil filosófico, ideológico, para que el votante sepa qué es lo que está votando cuando vota a determinado partido político. Y así entonces esa coherencia tiene que ver con los pensamientos, pero con las emociones, porque es la emoción la que es el motor que va a mover el pensamiento. Y emociones, bueno, tienen que ser valoradas y jerarquizadas según nuestras facultades racionales. La fuerza de la voluntad. Para ser libre se requiere tener fuerza de voluntad, puesto que sin ello somos presa fácil de los antojos del momento que nos impide lograr nuestros mayores propósitos. ¿Cómo pueden ser libres todos aquellos habituados a fumar marihuana, que el Estado inclusive promueve, que cultiva y vende, según así lo instaló José Mujica? ¿Cómo puede ser libre una sociedad a la que se le dice, viví este día como que fuera el último, y sos libre de hacer lo que te parezca? No, la transformás en una sociedad esclava, porque son víctimas de la falacia, son víctimas de propagandistas maniqueos y falaces, de sofistas, que dan la imagen aparente de que son personas liberadoras, emancipadoras de tu condición humana, pero te conducen, te inducen a la esclavitud de la ignorancia, a la esclavitud de los vicios, a la esclavitud de no tener una consolidada formación en tu pensamiento, porque el sistema educativo es malo, es muy malo, es hegemónico, no atiende a estos principios de la libertad, no atiende a la universalidad de la enseñanza, porque la enseñanza hoy por hoy está tomada, cooptada por una ideología. La trascendencia es el elemento que cierra el círculo de las personalidades configuradas como libres, porque son aquellas que tienen la conciencia de que cada uno de sus actos los trascienden. El grado máximo de libertad es el sentido de trascendencia. El grado máximo que tal vez se logra cuando somos conscientes de la trascendencia que como seres humanos tenemos. Cuando nos damos cuenta de que nuestra existencia va más allá de esta corta vida, de esta vida limitada,
y que busca una meta sobrenatural, de pronto, en un ser sobrenatural o superior, pero yo te diría que ese ser superior, es el ser de todas las cosas, es el ser de la historia, es el ser de los hechos, ya un ser superior a nuestra persona. Y ahí ya la trascendencia de nuestros actos. Nuestros actos se ejemplifican, nuestros actos nos definen, nuestros actos definen la posibilidad de ejemplo para los demás. Todo lo que hagamos impactará en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia. También puede impactar a modo de legado hacia las futuras generaciones. Imagínate, cualquier ejemplo, la obra de pensamiento en materia de instrucción pública de José Pedro Varela, la obra de pronto política de configurar un determinado país para un momento determinado de la historia, José Valle y Ordóñez, la obra de configurar un determinado país para un momento de la historia, Herrera, por ejemplo. Y tantos ejemplos tenemos en Uruguay de esos hombres probos que entendieron precisamente que la libertad es fundamentalmente una epopeya. Es la épica de la construcción permanente y la autovalidación permanente de uno mismo para ser una persona útil para la sociedad. Seguimos mañana con todos estos temas. Mañana venimos con temas muy interesantes acá en CX30 Radio Nacional a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos una vez más en dónde estamos. Chau.